Los pueblos indígenas de México. Hablar de los pueblos indígenas de México es referirnos a nuestras raíces. Es lamentable que por mucho tiempo estén olvidados, hundidos en la miseria, haciéndose cada vez más lejana la manera de salir de esa situación de marginación, en la que han quedado atrapados, aislados de la civilización. Han sobrevivido a lo largo de varios siglos, manteniendo sus costumbres sociales y sus estilos de trabajo. Sin embargo, debido a varios factores, no han podido desarrollarse ni elevar sus economías. Por mucho tiempo, la discriminación ha sido una de las causas por las que se han quedado sin oportunidades. La estigmatización y la ignorancia de los ciudadanos llamados civilizados nos ha llevado a la casi aniquilación de nuestras riquezas culturales. Los habitantes de las comunidades que descienden de nuestros pueblos indígenas son inteligentes y dedicados al trabajo, pero desafortunadamente la migración de los talentos es otra causa del rezago. Si los habitantes que sobresalen económicamente o académicamente tuvieran oportunidades para desarrollarse en las regiones de origen, no tendrían la necesidad de mudarse a otras poblaciones, donde finalmente hacen sus vidas alejándose de sus ancestros. Al moverse los talentos a las ciudades, origina que esas ciudades concentren un mayor número de personas con alto nivel académico y al mismo tiempo esas personas son algunas de las que tienen mejores ingresos. Pero como entran en otro círculo social, difícilmente miran hacia atrás, a sus orígenes. Por el contrario, en la mayoría de los casos, tratan de borrar su historia personal. Sintiéndose superados, niegan el lugar de donde provienen y qué decir de su descendencia. Al cuestionárseles, en muchos de los casos afirman que ellos son originarios de la ciudad. Muy pocos son los que reconocen y se sienten orgullosos de haber nacido en un pueblo. También hay otro tipo de personas migrantes. Estas son las que, por suerte, tuvieron la oportunidad de ser invitadas a realizar algún trabajo eventual, como jornaleros, en las ciudades. Deciden posteriormente mudarse con toda su familia a las zonas conurbadas de las grandes ciudades, engrosando las filas de los marginados en la ciudad. Pero lo mismo que los primeros migrantes, niegan sus orígenes. En muchos casos es más radical, se avergüenzan de ellos. En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. En la Constitución, al hablar de todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos, está incluyendo a todas las culturas, no importa que sean extranjeras. También está incluyendo a todas las formas de pensamiento y de creencias religiosas y a las personas con diferentes preferencias sexuales. Cuando habla de los tratados internacionales, se interpreta que en el extranjero siempre estará velando por los derechos humanos de las y los mexicanos, y la manifestación pacífica cuando haya violación de los derechos humanos en otras partes del mundo. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también dice: está prohibida la esclavitud y la discriminación. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En México tenemos muchas culturas. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Si vemos del lado izquierdo, están los pueblos indígenas originales, su cultura, su comercio, sus tradiciones. Y del lado derecho vemos a las comunidades indígenas que provienen de los pueblos indígenas, pueblos mágicos. Los pueblos indígenas de siempre han tenido la carencia del agua. Y para solucionar esta necesidad, se han valido de algunas técnicas tradicionales para captar el agua pluvial, construyendo presas, jagüeyes o aljibes. Aquí vemos cómo esta comunidad indígena ha diseñado una forma de un jagüey un poco más moderna para captar el agua pluvial y de esta forma sustentar sus necesidades y poder tener unos mejores cultivos y darles de beber a sus animales en la ganadería. Los pueblos indígenas en México. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Las comunidades integrantes de los pueblos indígenas. Según el artículo 2 de la Constitución, son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio que reconocen autoridades propias de acuerdo con usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Las comunidades integrantes de los pueblos indígenas forman una unidad social,
convocan a asamblea para solucionar sus problemas comunes y respetan la decisión de la mayoría. Forman una unidad económica, trabajan sus tierras para hacerlas producir alimentos humanos y para la ganadería, utilizando las herramientas que están a su alcance y aprovechan al máximo los recursos naturales. Estos son muy escasos, dependiendo del temporal. Sus problemas principales son la falta de agua para sus cultivos y ganadería. Cuando se adelanta el invierno, las heladas siniestran las cosechas, o cuando se forma el fenómeno del Niño, las inundaciones perjudican de la misma forma sus cultivos, animales y terrenos. Su forma de trabajo es similar para todas las personas que habitan esa comunidad. Forman una unidad cultural. Sus tradiciones y gustos de diversión son semejantes en todas las personas de la comunidad. Muchas tradiciones fueron impuestas por la religión católica y las conservan como propias. Sin embargo, en la mayoría de las tradiciones que se llaman fiestas, se mezclan rituales, cantos y bailes que son propios de nuestros pueblos antiguos. En la imagen vemos una forma de la producción del pulque. Cultivando al maguey hasta la edad de 11 años que tiene esta planta, entonces en ese momento es cuando se le corta el corazón para que se pueda sacar el producto que se llama aguamiel. Esto se hace a través de un instrumento que se llama raspador y un cocote con el que se succiona. Dicho líquido se transporta a través de unos recipientes llamados castañas al rancho, donde finalmente se fermenta el pulque y sale para su consumo humano. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena están asentadas en un territorio. En todo México existen varias regiones donde hay muchas comunidades asentadas en las diferentes entidades federativas. En este ejemplo estamos hablando de una comunidad indígena que viene de un pueblo otomí asentado en el estado de Hidalgo. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena también tienen autoridades propias, electas de acuerdo a sus usos y costumbres. Estas autoridades están clasificadas como comisariado ejidal, presidente de vigilancia de sus ejidos y jueces, conciliador y juez auxiliar. Estos tienen a su vez un equipo de personas que se llaman comandantes y mozos. Todas estas personas ejercen la autoridad que les han encomendado los habitantes de esta comunidad. Esas autoridades son electas a través del voto presencial en asamblea, levantando la mano en favor o absteniéndose de hacerlo si no están a favor del candidato que es electo. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena están reconocidas en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Para el caso del estado de Hidalgo, la ley en la que se reconocen a los pueblos y comunidades integrantes de un pueblo indígena es la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el estado de Hidalgo. En el artículo primero, tercer párrafo, dice: la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones de la presente ley. La identidad indígena debe entenderse como la aceptación individual o colectiva, voluntaria y pacífica,
que realiza una persona al aceptar la comunidad o pueblo al cual pertenece, ya sea por haber nacido en ese territorio, por formar parte de una comunidad o por sentir lazos de pertenencia con las costumbres y tradiciones de la misma. Y esta, en casos específicos, deberá ser ratificada ante autoridad indígena respectiva. Ahora bien, el artículo 4 de la misma ley reconoce a todos los pueblos que se han identificado como pueblos indígenas o comunidades integrantes de un pueblo indígena. Dice, esta ley reconoce la existencia y composición del catálogo de pueblos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo, mismo que contiene la clasificación y reconocimiento de los siguientes pueblos indígenas. Y lista aproximadamente unos 700 u 800 pueblos y comunidades. Los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. El artículo 2, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muestra los derechos que tienen los pueblos indígenas y las comunidades integrantes de un pueblo indígena. Artículo 2, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reconoce y se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La libre determinación y autonomía para decidir la forma de convivencia interna y de organización social, política, económica y cultural. Elegir sus autoridades para su gobierno interno y representantes de acuerdo a sus prácticas, pero conservando el derecho de igualdad entre mujeres y hombres para votar y ser votados, acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular cuando hayan sido electos, respetando el pacto federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Aplicar sus propias normas y regulación en la solución de conflictos internos que estén de acuerdo con la Constitución, respetando los derechos humanos de sus ciudadanos y la dignidad e integridad de la mujer. Preservar y enriquecer sus lenguas, sus conocimientos y todo lo que constituya su cultura e identidad. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y las leyes, así como a los derechos adquiridos por terceros por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas de acuerdo a la Constitución. Las comunidades podrán asociarse de acuerdo a la ley. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. En todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y sus especificidades culturales. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimientos de sus lenguas y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad. Ahora bien, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, obliga a las autoridades para abatir carencias y rezagos en los pueblos indígenas. Y dice, la federación, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de, fracción 1, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Fracción 2 del artículo 2, apartado B. Las autoridades tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intelectual, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Fracción 3 del artículo 2, apartado B de la Constitución. Las autoridades tienen la obligación de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Fracción 4 del artículo 2, apartado B de la Constitución. Las autoridades tienen la obligación de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. Fracción 5 del artículo 2, apartado B de la Constitución. Las autoridades tienen la obligación de propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de los estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Fracción 6 del artículo 2, apartado B de la Constitución.
Las autoridades tienen la obligación de extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de las vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. Fracción séptima del artículo segundo, apartado B de la Constitución. Las autoridades tienen la obligación de apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, de empleos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Fracción octava del artículo segundo, apartado B de la Constitución. Las autoridades tienen la obligación de establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros, agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. Fracción novena del artículo segundo, apartado B de la Constitución. Las autoridades tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Penúltimo párrafo del artículo segundo, apartado B de la Constitución. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas, sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos. Toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. El apartado C del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las comunidades afromexicanas y les da los mismos derechos que tienen los pueblos y comunidades integrantes de un pueblo indígena. Y dice lo siguiente, apartado C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrá en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. O sea que están incluidos tanto en el apartado A, que son los derechos de los pueblos indígenas, y en el apartado B, que son las obligaciones de las autoridades para hacer cumplir los derechos que tienen los pueblos indígenas, y prácticamente
los están haciendo similares a los pueblos indígenas de México. Muchas gracias. Soy Daniel Bautista Cabañas, licenciado en Contaduría, egresado de la Universidad Autónoma de Hidalgo. En breve les mostraré algunos otros artículos de su interés. Hasta luego. Buenas noches.